Soy la doctora María del Carmen Sandoval y vamos a platicar acerca de los cambios que sufre nuestro cuerpo. Es un seminario que está preparado para todos los adolescentes de nuestra Asociación Azteca. Quiero comenzar invitándolos a que ahí donde están puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 27. Dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados en igualdad, pero con características diferentes, esto es, género, hombre y mujer. Vamos a ver que el ser humano va a sufrir diferentes cambios a través de las etapas en la vida. Esto significa que las etapas de la vida son el nacimiento, la infancia, la pubertad y adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. En esta ocasión vamos a hacer énfasis en los cambios que se llevan a cabo en la pubertad. Pero vamos a ver también, primeramente, cuál es el término de pubertad. Pubertad es el término que se usa para indicar los cambios que ocurren en el cuerpo, tanto de los niños como de las niñas, en un determinado periodo de tiempo. Esto es, de los 9 a los 15 años. Esta etapa se va a iniciar con la producción de las distintas hormonas, que son las que van a activar los diversos cambios que transforman el cuerpo. En el caso de los niños o de los varones, la hormona es la testosterona y en el caso de las niñas son los estrógenos. Vamos a ver cuáles son los principales cambios que se dan en la pubertad. Vamos a empezar hablando en los cambios que se presentan en las niñas o en las mujeres. Va a aparecer vello en el pubis, puede salir flujo de la vagina, las caderas se van a hacer anchas, va a crecer el busto y se va a iniciar con la menstruación. En el caso de los niños, va a haber también aparición de vello en la base del pene. Este también va a aumentar de tamaño, se va a ensanchar su tórax, van a crecer los hombros, la bolsa escrotal, que es donde se alojan los testículos, también van a estar oscureciéndose y va a haber cambios en la voz. Va a empezar a quebrarse la voz de tal manera que cuando termina la adolescencia la voz ya es grave. Y también comienza a haber producción de espermatozoides. Hay cambios que se ven reflejados en los dos sexos. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, en ambos sexos hay un crecimiento repentino, hay aumento de peso y de talla, aunque hay adolescentes que manifiestan algunos cambios adicionales, como son, hay niños que durante toda su infancia fueron muy gorditos y cuando llegan a la adolescencia bajan de peso. Y hay niños que durante la infancia fueron muy delgaditos y cuando llegan a la adolescencia aumentan de peso. La cuestión es que tanto en niños como en niñas se llevan a cabo estos cambios. También los brazos y las piernas se alargan. Pareciera que es la edad de la torpeza, pero no son torpes. Lo que pasa es que están creciendo. Y hay un poco de desajuste entre lo que es la visión y la coordinación del ojo y la mano, y a veces es cuando tiramos cosas, rompemos vasos, rompemos platos, pero esto es algo que es pasajero, no tenemos que preocuparnos tanto por ello. También los huesos de la cara van a empezar a crecer y se va a deformar nuestra cara. No queremos que nos vean porque sentimos que nuestra nariz está más grande, después crece nuestra boca y se empieza a transformar nuestra cara que teníamos de niños para que ya tenga los rasgos, las facciones de jóvenes y que vamos a conservar durante el resto de nuestra vida. Y también en la mayoría de los varones
que desde niños tienen un vello muy fino, se empieza a engrosar tanto en los brazos, en las piernas, y también va a aparecer el vello en la cara, el bigote, la barba, y hay algunos que incluso hasta en el pecho, y se sienten muy a gusto porque son chicos de hombre en pecho, pelo en pecho, perdón. Después de conocer cuáles son los elementos que van dando origen a que tengamos nosotros ya una transformación en nuestro cuerpo, vamos a ver qué es la sexualidad. Y vamos a ver que por definición es un conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Es importante que nosotros consideremos esto porque la sexualidad va a comprender el impulso sexual que está dirigido al goce inmediato y a la reproducción, pero también a los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo y de las expectativas del rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado y se va a relacionar con las palabras, los comportamientos, las emociones, las prácticas, los hábitos, incluyendo las ideas y valores y significados que le damos a la conducta sexual y no necesariamente la finalidad reproductiva que ésta tiene. Vamos a ver que la sexualidad tiene algunas implicaciones y esto se relaciona con el concepto que tenemos de nosotros mismos, ya sea como hombre o como mujer que seas y cómo te relacionas con los que están a tu alrededor, que son del sexo opuesto. Las implicaciones de la sexualidad también te lleva a preguntarte ¿a qué edad puedes tener novio? ¿A qué edad te vas a casar? También de tu decisión de mantenerte puro o pura y de que las relaciones sexuales solamente se deben de llevar dentro del matrimonio. Y también cómo te manifiestas como hombre o mujer ante los demás. Sabemos que en ese rol que nosotros estamos jugando, nos podemos exponer a cierto tipo de conductas. Vamos a ver cuáles son las conductas sexuales riesgosas que pueden traernos consecuencias que si nosotros no tenemos un control sobre ellas pueden ser dolorosas para el resto de nuestra vida. Una de las conductas sexuales riesgosas son las prácticas de toqueteo o caricias. Es muy común que en la adolescencia los niños y las niñas tengan juego de manos. Eso podría no tener ninguna cuestión o ninguna implicación de riesgo. Sin embargo, a veces de los juegos de manos van más allá porque permiten que les empiecen a tocar su cuerpo. A las niñas pueden tocarle las piernas o les pueden tocar incluso los senos. Y las chicas llegan a atreverse inclusive a tocar el pene de los niños. Entonces esto ya es una conducta de riesgo, porque si continúan pueden llegar a una relación sexual premarital, lo cual a su vez les va a llevar a que pudieran llegar a un matrimonio a una edad muy temprana. Entonces por eso es importante que no se practique este tipo de conductas. Otra conducta de riesgo es la masturbación tanto en hombres como en mujeres, el uso de pornografía y los chistes o cuentos sexuales, porque finalmente volvemos a lo mismo. Cuando contamos chistes con contenido sexual, nuestra imaginación empieza a volar y entonces empezamos a toquetearnos y volvemos al círculo nuevamente. ¿Y qué consecuencias nos puede traer esto? Bueno, pues nos va a traer embarazos no deseados, aborto con las consecuencias y perturbaciones psicológicas que va a llevar,
matrimonios futuros no saludables, enfermedades de transmisión sexual, abandono de estudios y metas personales y la pérdida de respeto propio y valía personal. Aun cuando no tiene que relacionarse con eso, nos llegamos a sentir que ya no tenemos el valor como personas que de antemano sí tenemos. Hay algunas sugerencias que quisiera darles para el uso sabio de la sexualidad. La primera sugerencia es que hay que definir un proyecto de vida. Todos debemos de tener una meta hacia dónde caminar y este se llama proyecto de vida y el proyecto de vida se establece por plazos, lo que quiero a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, mi proyecto al final tiene que ser el largo plazo con una meta muy definida. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Y con quién me voy a casar? Pero si nosotros hacemos un mal uso de la sexualidad, entonces ese proyecto de vida a largo plazo se puede frustrar. Otra sugerencia es que debemos aprender a conocer bien nuestro cuerpo, nuestros intereses y nuestros objetivos. Otra sugerencia es que debes vivir tu sexualidad con respeto. Esto implica que primero debes respetarte a ti mismo. Otra sugerencia es que cuando inicies una relación sentimental, lo primero que tienes que hacer es poner límites en esa relación. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y como adolescente, como jovencita, hija de Dios, debes de tener muy claro cuáles son esos límites que debes de poner. También tienes que considerar que si pasas esos límites y llegas a una relación premarital, hay embarazos no deseados ni planificados, pero hay algo más triste. Puedes perder tu pureza espiritual. También las relaciones sexuales con varias personas puede ser fuente de enfermedades de transmisión sexual. Hay algo muy importante que tenemos que considerar, que ya habíamos hablado al principio, que es el género. En la actualidad, se ha hablado mucho acerca de que no solamente hay dos géneros, que puedan haber todos los géneros que la misma sociedad haya marcado. Pero sabemos que bíblicamente no es así. Porque independientemente de lo que indique la sociedad actual, te recuerdo que los roles pueden cambiar, pero no el género, porque el género de una persona lo da Dios. Somos creados por Él con un género definido y este no puede cambiar. Volvemos a leer Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, te recuerdo que la pureza sexual es un compromiso. En la actualidad es muy dado que la misma sociedad te empuje, te impulse a que tengas relaciones premaritales sin ninguna consecuencia, que te dicen que es lo mejor, que incluso así vas a conocer mejor a la persona, para que estés al mismo nivel que tus compañeros, porque si no lo haces te dicen que eres puritano o puritana, o que si no te gustan las mujeres, en el caso de los niños, y a las niñas les dicen que son monjas, les dicen muchas cosas que pueden afectar en ese momento cómo se ven a ellos mismos, pero debemos de considerar que ninguna de esas cuestiones debemos nosotros de tomarlas en cuenta, porque a quien debemos de mostrar pureza es a nosotros mismos y honrar a nuestro Dios. Tan es así que en Deuteronomio 5:18, cuando Moisés les volvió a dar por segunda vez las tablas de la ley de Dios al pueblo de Israel, en el versículo 18 dice, no fornicarás. Y por su parte, Pablo aconseja también, huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que aunque la sociedad te diga que no está bien que te mantengas puro y casto, tú no escuches ese tipo de comentarios. Nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios porque en la Biblia y el espíritu de profecía se desaprueba rotundamente toda práctica sexual que se salga del marco instituido por Dios a través del matrimonio. Y la invitación es a que nos apartemos de toda especie de mal, abandonando todo tipo de conducta sexual que represente un riesgo para tu salud física, para tu salud emocional, para tu salud psicológica y para tu salud espiritual. Ahora quiero decirte también que la pureza sexual no solamente abarca la virginidad fisiológica o las relaciones sexuales saludables. La pureza sexual tiene que ver con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, con lo que pensamos. Involucra nuestros sentidos e involucra nuestro cerebro, nuestro pensamiento. Por lo tanto, si nosotros observamos cosas impuras, cualquier tipo de perversión o degeneración sexual, todo eso va a quedarse en nuestra mente y entonces vamos a empezar a generar pensamientos que no son los adecuados para un hijo, una princesa, un príncipe de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta nuevamente a que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en eso pensemos. Entonces no tenemos que estar pensando en cosas que nos desvirtúen como jovencitos, como adolescentes. Y saben ustedes, hay muchas ventajas en que nosotros conservemos la pureza sexual, porque va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual primeramente. Y quiero comentarles que en alguna ocasión, cuando fui a dar un seminario parecido a este, a una secundaria, uno de los alumnos, que habrá tenido en ese momento unos 13, 14 años, imagino que era entre segundo y tercer año de secundaria, se acercó llorando y me preguntó que si se iba a morir. Y yo le pregunté, ¿por qué me dices eso? Entonces él me platicó que en su familia había un seguro médico en donde cada año les hacían exámenes de laboratorio para ver cuál era su salud en ese momento. Y él estaba muy preocupado porque les llamaron del laboratorio para decirles que habían encontrado algo en los exámenes de él, pero él no les había dicho a sus papás que había tenido relaciones sexuales con una muchacha mayor que él, como de unos 18, 19 años, que a su vez ya había tenido otras parejas sexuales y entonces él tenía miedo de que tuviera SIDA. Yo no sé si él se enteró que ella tenía SIDA, pero estaba muy preocupado. Entonces, si nosotros nos mantenemos puros, no tenemos que estarnos preocupando si estamos padeciendo alguna enfermedad de transmisión sexual. En el caso de las niñas, también se agrava un poquito con el virus del papiloma humano, porque ese es el que va a dar paso a un cáncer de cuello, de útero, en edades muy tempranas. Otra ventaja de la pureza sexual es que va a evitar que te conviertas en madre o padre sin planearlo. Cuando yo estaba laborando di clases a nivel universitario durante varios años y en ese medio, más de una ocasión se acercaron jovencitas de primer año, segundo año de la carrera. Ellas estudiaban la licenciatura en educación especial y se acercaron a mí diciéndome que estaban embarazadas, que qué hacían. Entonces yo las felicité y les dije que un hijo era una bendición y todos los que somos papás sabemos que un hijo es una bendición, pero en el momento adecuado, cuando debe de ser, no antes.
porque entonces se puede convertir en un obstáculo para los planes que ya habías hecho, para tu proyecto de vida. Y ese niño o ese bebé, producto de ese embarazo no deseado, va a llevar de alguna manera la carga, porque la mamá o el papá o ambos le van a reprochar que por haber aparecido, ellos frustraron sus planes. Pero no es culpa de ese bebé, es una responsabilidad de quienes no tuvieron pureza sexual. Así que puedes evitar frustrar tu carrera como lo hicieron más de una de esas chicas de las que te comento, si te conservas puro. Al mantener la pureza te aseguras también de tener un matrimonio estable. Hay investigaciones que indican que hay una relación directamente proporcional entre las relaciones premaritales y el divorcio. O sea, hay más divorcios en parejas, en matrimonios, que tuvieron relaciones prematrimoniales a las parejas que tuvieron relaciones sexuales hasta que se casaron. Por eso el salmista David nos hace una invitación en el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él nos invita a que no pequemos contra Dios, que no pequemos contra nuestros cuerpos. Aquí en la pantalla aparecen dos personajes. Uno es Sansón y el otro personaje es una bella mujer llamada Dalila. Rápidamente les voy a platicar quién era Sansón. Sansón fue un joven, un adolescente, un niño que había sido escogido por Dios para que cumpliera una misión especial. Desde pequeño, él fue instruido para que pudiera liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, Sansón tuvo un pequeño defecto. Es que era voluntarioso. Hacía lo que él quería, no hacía lo que debía hacer. Y eso lo llevó a que él tuviera algunas fallas. La primera de ellas fue que lo que él quería comer, eso comía, y que lo que él quería obtener, eso obtenía. Vio a una mujer filistea, la cual no era de su pueblo, y la orden de Dios era que debía ser, la novia de Sansón debía ser de su propio pueblo. Pero él vio a esa filistea que estaba muy bonita y dijo a sus padres: esa agradó a mis ojos, a esa quiero. Estaba él yendo contra la voluntad de Dios, lo que Dios había dicho, o al mandato de Dios. Sin embargo, Sansón tomó a esa bella dama por mujer. Después de un tiempo, se separó de ella y encontró a otra mujer, que fue Dalila. Y Dalila era una mujer que de hecho no amaba a Sansón. De hecho, ella se vendió para que pudiera obtener de Sansón el secreto de dónde estaba su fuerza. Y lo engañó haciéndole creer que lo amaba, de tal manera que Sansón se fue envolviendo en sus caricias y en todas las palabras bonitas que le decía, y cayó bien redondito en los brazos de Dalila. Y cuando por fin le pudo decir cuál era, dónde estaba el secreto de su fuerza, Dalila se los hizo saber a los soldados que estaban ahí. Tomaron a Sansón dormido, le cortaron su cabello y le sacaron los ojos. Entonces esas mujeres que agradaron a los ojos de Sansón terminaron sacándole los ojos. Entonces, con esta historia nosotros vemos que Sansón terminó siendo el hazmerreír de los filisteos. ¡Qué triste! Al final, Sansón pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó, pero tuvo que vivir con las consecuencias de haber transgredido
las normas y las leyes de Dios. Ahora te presento aquí la historia de otro joven, José. José fue un niño que desde pequeño fue el consentido de su padre. Sus hermanos tenían celos de José porque era el consentido de su papá. Y entonces decidieron venderlo a una caravana de esclavos. Ahí en ese lugar donde no tenía José ni familia, ni amigos, ni nadie que estuviera con él a su alrededor, José sí pudo haber pecado porque estaba solo. Sin embargo, José había aprendido muy bien desde pequeño a honrar a Dios. Y cuando él llegó a la casa de Potifar, Potifar le dejó que estuviera sobre todas sus cosas. Lo único que le reservó precisamente fue a su esposa. Pero como José era un joven muy apuesto, muy guapo, la esposa quiso tener relaciones sexuales con José. Pero José no aceptó. No aceptó, y las palabras de José debieran ser las palabras que todo joven, que todo adolescente cristiano adventista debiera pronunciar. Y esas palabras están en Génesis 39 y dice: ¿cómo haría yo este gran mal contra mi amo y pecaría contra Dios? Entonces él no iba a pecar contra Dios, ni iba tampoco a afectar a su amo. Pero José tenía muy en claro que debía respeto a Dios y respetarse a sí mismo. Y aunque eso le costó ir a la cárcel, él al final tuvo una retribución agradable porque llegó a ser el segundo en el palacio del rey. Después de Faraón, José, que lo nombraron gobernador, tenía mucho poder y mucha fuerza en ese lugar, pero todo por ser fiel a Dios. Ahora quiero hacerte algunas preguntas para que reflexionemos. La primera pregunta es: ¿qué concepto consideras que tenía Sansón de la sexualidad? Si tienes una hojita, un cuaderno o algo a la mano, escribe lo que tú consideres que era el concepto de Sansón de la sexualidad. Ahora, imagínate que Sansón está sentado ahí junto a ti donde tú te encuentras. ¿Qué principios sobre sexualidad tú le enseñarías? ¿Qué le dirías a Sansón? Y también, ¿cuáles son los principios bíblicos que violó Sansón en lo que conciernen al uso de su sexualidad? ¿Y cuáles eran los conceptos que tenía José sobre sí mismo y su sexualidad? También me gustaría que mencionaras las cualidades que poseía José y que le permitieron cuidar de su sexualidad. Quiero compartir contigo esta joya que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 264, que dice lo siguiente: el amor es un principio puro y sagrado, pero la pasión concupiscente no admite restricciones, no quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle. Así que si tú decides mantenerte puro sexualmente, debo decirte que la pureza sexual es una decisión personal que se toma con la razón, o sea, con la mente, el pensamiento, y con el corazón, las emociones. Consiste en la decisión de ser primeramente fiel a Dios, serte fiel a ti mismo y a tu propio cuerpo, pues tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Finalmente, quiero compartir contigo este pasaje de mente, carácter y personalidad. En la página 240 menciona: no solo requiere Dios que controle sus pensamientos, el hombre, sino también sus pasiones y sus afectos. La pasión y el afecto son poderosos agentes. Si se los aplica mal, si se lo pone en operación por motivos equivocados, si se los extravía, son poderosos para causar su ruina. En nuestras manos está hacer buen uso
de nuestros pensamientos, de las pasiones y de los afectos. Mi deseo para ti es que te mantengas puro como lo hizo José, para que puedas tener larga vida y seas feliz. Es un gusto haber platicado con ustedes. Mi deseo es que Dios te bendiga y que en todas las decisiones que tomes, Él siempre esté presente.